Ya hecha esta reparación, ahora tengo una medición de 14 voltios y tengo una medición de 57 amperios con la pinza amperimétrica. Este es el tercer video de la serie que estoy realizando acerca de los alternadores automotrices. Para quienes estén viendo este video en cualquier otra red social, les invito a ver los primeros videos de esta serie y alrededor de 40 videos más en mi canal de YouTube. Solo tienen que colocar en el buscador de YouTube el nombre del canal y les aparecerá el mismo. En este video veremos las comprobaciones que se les debe realizar a los componentes de un alternador desarmado, con un caso real de un alternador que estaba presentando inconvenientes. Aquí en el Ecuador, nosotros todavía realizamos este tipo de reparaciones, ya que sí existe una diferencia en precios bastante considerable entre reparar y comprar un alternador nuevo. Así que vamos a ver este caso. Este es un vehículo Kia Sorento 2007. Tiene el problema que al principio se prendía intermitentemente, en algunas ocasiones, la luz de advertencia de la batería. En este momento se encuentra fija e incluso se están prendiendo todas las luces del tablero mientras el vehículo está prendido, la luz del ABS, entre otras. Así que en este momento voy a comenzar con el diagnóstico y voy a colocar el multímetro para ver qué voltaje tenemos en los polos de la batería. Mientras estaba colocando el multímetro, el vehículo por sí solo se apagó y esa es la razón por la que se apagó. La batería tiene un voltaje de 5,3040 voltios, lo que nos da a entender que el alternador no lo está cargando. La batería es nueva, tiene 2 semanas. El ácido dentro de las celdas se encuentra de manera correcta, así que no es un problema de batería. Este alternador tiene un conector de 2 terminales. La una es una corriente positiva de 12 voltios para el regulador de voltaje y el otro contacto es el positivo que pasa por la luz del tablero y que llega hasta acá. Así que voy a revisar en primera instancia que estén llegando estas 2 señales y voy a intentar prender nuevamente el auto para chequear el alternador prendido. Como se puede apreciar, el primer terminal de este conector tiene el mismo voltaje de batería. El segundo tiene que tener un voltaje inferior, ya que la corriente positiva está pasando primero por el foco del tablero. Sí, y efectivamente se tiene estas 2 señales. Así que no es un problema de esta circuitería. Volví a prender el auto pasándole corriente con otra batería. Y en este momento estoy tomando la medición de voltaje directamente desde el perno que sale con corriente positiva desde el alternador y la otra punta del multímetro más. Y como se puede observar, sigo teniendo solo el voltaje de la batería, lo que me indica que el problema se encuentra en el alternador, así que voy a desmontarlo. El primer paso para desmontar un alternador siempre es desconectar uno de los polos de la batería, ya que voy a tener que desacoplar el perno que va con corriente positiva desde aquí. Y el momento que estoy aflojando este perno, si toco con las llaves entre ese perno y el motor, voy a provocar un cortocircuito. Así que lo primero se hace es desconectar un polo y posteriormente destemplar la banda. Aquí ya tengo el alternador desmontado. Y para quien se esté preguntando qué es esta parte de aquí, es una bomba generadora de vacío, ya que este vehículo Sorento es diésel y los vehículos diésel no tienen vacío en el múltiple de admisión, es más, tienen presión. Así que esta bomba que se acopla al alternador es la encargada de generar vacío, como para, por ejemplo, el funcionamiento del servofreno y otros accesorios que requieran vacío. Así que en este momento voy a desarmar el alternador y voy a ver qué componente se encuentra defectuoso. En este momento tengo el alternador desarmado y voy a ir comprobando cada uno de sus componentes. El primero que voy a probar va a ser el rotor. Lo que se requiere para realizar la comprobación del rotor es una herramienta que puede ser casera como esta, que tiene un foco, la cual una de las líneas que enciende el foco está interceptada y se puede unir y se prende el foco. Esto lo vamos a utilizar para probar que no exista continuidad entre el alambre de la bobina y masa. Así que entre anillo rozante y anillo rozante debe haber continuidad. Así que el momento que nosotros coloquemos esta herramienta, el foco debe encender. Pero entre los anillos rozantes que tienen el contacto con las puntas de la bobina, no tiene que haber contacto con masa o tierra. Así que voy a colocar una punta aquí en el anillo rozante y la otra la voy a tocar contra masa. Y no debe encender el foco. De igual manera lo hacemos acá con el otro anillo y no hay. Podemos hacerlo en cualquier parte metálica que no vamos a tener continuidad. ¿Qué pasaría si nosotros en el momento que ponemos aquí una punta de esta herramienta y la otra punta en una parte metálica y se enciende el foco? Nos diría que el alambre de la bobina en algún lugar se encuentra quemado y unido a masa. Si nosotros comprobamos masa con masa, el foco va a encender, pero no debe encender con los anillos.
La siguiente comprobación que haré es que con un multímetro voy a medir la resistencia que existe entre las puntas del embobinado del rotor. Así que colocaré una punta en un anillo rozante y la otra punta en el otro. Y nos marca una resistencia de 3,5 ohmios, indicándonos que este embobinado se encuentra de manera correcta. La resistencia de este tipo de embobinados tiene que encontrarse en este rango que les dejo aquí. ¿Por qué pruebo el aislamiento del embobinado del rotor con esta herramienta y no con el multímetro en la escala de continuidad? Porque entre más voltaje haya, la probabilidad de que se forme un arco es mayor. Así que para descartar casos en el que el alambre del rotor esté unido a tierra, pero sea esa unión muy pequeña, lo hago con esta herramienta porque estoy trabajando con 110 voltios, que es el voltaje residencial que tenemos en Ecuador. Otra de las revisiones que se le hace al rotor es que visualmente se inspecciona el estado de los anillos rozantes, que no tengan ceja. En este caso no tienen ceja. También se tiene que inspeccionar que las masas polares y todo el cuerpo del rotor no tenga óxido ni tampoco algún tipo de suciedad que pueda evitar el correcto flujo del campo magnético. También se inspeccionan los rodamientos del rotor. En este caso, al mover este rodamiento, tengo el sonido característico que me indica que este rodamiento ya se encuentra desgastado y hay que reemplazarlo. El otro rodamiento no tiene ningún sonido, así que solo voy a reemplazar este de acá. Los dos ventiladores que tiene este alternador, este de aquí y este de acá abajo, se encuentran visualmente de manera correcta. Igual la polea no tiene aparentemente ningún inconveniente. Y estas serían las inspecciones que se debe hacer en el rotor. Para las inspecciones del estator, de igual manera voy a utilizar la herramienta del foco. De preferencia, para realizar esta prueba se debería desconectar las fases del puente de diodos, pero también se lo puede hacer con el puente de diodos conectado si nosotros separamos el puente de diodos de cualquier contacto que tenga con masa o tierra. Así que en ese momento voy a poner una punta de la herramienta en una fase y en otra fase. Las fases están unidas, así que me debería dar continuidad. Como se puede observar, todas las fases. Entre todas ellas existe continuidad porque se encuentran unidas. Como les mencionaba en el primer video que hice de la serie de alternadores, este alternador tiene 4 salidas, ya que está utilizando la conexión del punto neutro. Pero entre cada una de las fases no debería existir continuidad con respecto a tierra. Así que el momento que colocamos una punta de la herramienta en la fase y la otra en masa o tierra, no debería encender el foco en ninguna de las fases. Ya que si se encendiera nos indicaría que uno de los embobinados está quemado y unido a tierra y se tendría que reemplazar el estator o rebobinarlo de ser el caso. De igual manera se tiene que inspeccionar que en el núcleo del estator no exista óxido o suciedad que pueda impedir el flujo del campo magnético. En este caso se encuentra de manera correcta. Y esas son las inspecciones que se le realiza al estator. Este es el puente de diodos de ese estator. Pero como se puede observar, los diodos no son muy visibles. Y de preferencia, para poder inspeccionar el correcto funcionamiento de los diodos, se lo tendría que desmontar del estator. Pero hay una forma de probar los diodos sin desmontarlo de las fases. Todas las fases van a tener conexión hacia la salida del punto positivo por medio de un diodo. Y de igual manera, todas las fases van a tener salida a masa o tierra por medio de un diodo. Así que la forma con la cual vamos a probar este puente de diodos es colocando nuestro multímetro en la escala de probación de diodos. Aquí se encuentra el símbolo de diodos. Así que en primera instancia, para probar los diodos positivos, voy a poner la punta roja del multímetro en la salida de la fase y la punta negra del multímetro la voy a poner a la salida del positivo del alternador, y en ese momento me debe dar una lectura. En este momento me está dando una lectura de 470 aproximadamente. Pero el momento que yo invierta las puntas del multímetro, ponga la negativa acá y la positiva acá, no me debe marcar ninguna medida, dándome a entender que el diodo por un lado está permitiendo la conducción de corriente y por el otro lado lo está bloqueando. Esta prueba lo vamos a hacer en cada una de las fases y tiene que darnos valores similares todos los diodos. Esta es la misma lectura del diodo anterior, y el momento que invertimos las puntas bloquea la corriente. Con la otra fase tenemos la misma lectura
e invirtiendo las puntas, la corriente está bloqueada. Con la última fase tenemos la misma lectura e invirtiendo está bloqueado. Ahora vamos a probar los diodos negativos y de igual manera todas las fases van a tener conexión a masa o tierra por medio de un diodo. Así que bien podemos colocar la punta negra del multímetro en la salida de la fase y la otra punta ubicarla en la salida del puente de diodos hacia masa, la que se une con la carcasa del alternador. Y en ese momento nos debe dar una lectura similar a la de los diodos positivos. Y el momento que invertamos las puntas del multímetro debe bloquear la corriente. Vamos con la otra fase, la misma lectura, el momento que invertimos, bloqueado. En la otra fase, la misma lectura y el momento que invertimos, bloqueado. En la última, la misma lectura y bloqueado por el otro lado, dándonos a entender que todos los diodos de este puente se encuentran de manera correcta. Si las medidas que tomamos al puente de diodos no son similares a esta, nos indicaría que los diodos se encuentran dañados y habría que cambiar toda esta placa. Con respecto a los diodos de excitación, como les indiqué en el primer video de la serie, no importa que el estator tenga 4 salidas, siempre los diodos de excitación van a ser 3, y se los prueba de igual manera con el multímetro en la escala de comprobación de diodos. Se ubica la una punta del multímetro en un lado del diodo y en el otro lado del diodo. En un lado nos debe marcar una medida y en el otro bloquearla. Y así estaríamos comprobando estos diodos de excitación, aunque son muy poco común que se dañen estos diodos de excitación. Esta bomba de vacío que se encuentra acá, que es la que se acopla en la parte posterior del alternador y sirve para generar vacío, no la voy a inspeccionar porque no viene al caso en este momento. Solo hay que cerciorarse que el retenedor que tiene en la carcasa se encuentre en buen estado, que no esté filtrando aceite por este retenedor, ya que si lo haría podría llegar a dañar los otros componentes del alternador. Así que esto no lo voy a chequear. Y he dejado para el último el regulador de voltaje, ya que a este lo voy a diagnosticar por descarte, ya que todo el resto de componentes se encuentra en buen estado. El culpable de que no esté funcionando de manera correcta el alternador viene a ser el regulador. Para probar un regulador desarmado del alternador, se requería hacer algunas conexiones con voltajes específicos, así que esa comprobación no la voy a hacer para no generar confusiones, así que simplemente de preferencia el regulador se lo diagnostica por descarte. En algunos casos el portacarbones viene separado del regulador de voltaje, así que hay que inspeccionar también el estado de los carbones, que esté haciendo un buen contacto con los anillos rozantes del rotor. Si es que no es así, se tendría que también cambiar el portacarbones o los carbones. Aparte del diagnóstico por descarte que se puede hacer a un regulador de voltaje, normalmente en los lugares donde venden este tipo de repuestos lo pueden probar, tienen simuladores y ahí se puede llegar a un diagnóstico total. En este momento ya tengo el nuevo regulador y el rodamiento y los voy a cambiar. Para realizar soldaduras en el alternador, soldaduras como por ejemplo las del estator, la del puente de diodos, del regulador, se debe emplear un cautín grande de mínimo 150 vatios en adelante. Así que en este momento ya he colocado el rodamiento nuevo y de igual manera el regulador ya está soldado a la placa de diodos. Por este lado, como los anillos rozantes se encuentran en buen estado, lo único que voy a hacer es limpiarlo con una lija extremadamente fina. Voy a colocarla aquí y voy a limpiarlos nada más. Para volver a colocar el estator con el rotor, existe un truco que es introducir un alambre por el orificio que se encuentra aquí de la tapa del estator, y de esa manera nosotros podemos comprimir los carbones como se ven aquí. Se tiene que aplastarlos e ir introduciendo ese alambre por los orificios que tienen los carbones y quedan comprimidos de esa manera. En el momento que ya unamos estas dos carcasas, se retira este alambre y los carbones van a tomar contacto con los anillos rozantes. Así que una vez nuevamente armado, voy a montarlo en el auto y a tomar nuevamente las mediciones. Ya hecha esta reparación, ahora tengo una medición de 14 voltios y tengo una medición de 57 amperios con la pinza amperimétrica. En este momento no está colocada ninguna carga, pero tenemos esta salida de amperaje ya que la batería está totalmente descargada y va a tardar bastante tiempo en cargarla.
Hasta aquí este video. En el próximo de la serie voy a mostrarles cómo probar un alternador fuera del auto y voy a hablarles un poco más acerca del regulador de voltaje y sus conexiones. Suscríbanse y déjenme sus comentarios. Hasta la próxima.